El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: El que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió: No se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes está en favor de ustedes. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hoy iniciamos el libro de Job, la lectura del libro de Job. Es un personaje muy conocido, hasta proverbial, ¿no? Tiene la paciencia de Job. Y de acuerdo con lo que hemos escuchado, pues efectivamente Job es un ejemplo de paciencia. Pero como siempre, las lecturas de la Escritura hay que leerlas más profundamente que solo la superficie, en la que a veces nos quedamos con las anécdotas. Este libro es un libro sumamente profundo, porque esto que leímos es nada más parte del primer capítulo. Todavía quedan otros casi 50 capítulos, que es donde está todo el tema que se desarrolla. Primero que nada, déjenme que les diga, no es una crónica. Una crónica es el relato de lo que pasó así exactamente como pasó. Es como una parábola, es como un cuento. ¿Ok? Entonces lo que hay que buscar no son los detalles y por qué Dios está hablando con el diablo y platica como si estuvieran de acuerdo, todas estas cosas. Ese no es el centro. Ese no es el centro. Es una historia que circulaba y que el autor del libro sagrado tomó para que enmarcara lo que a él le interesaba. Lo que a él le interesa es lo que va a venir en los 49 capítulos siguientes, que es el tema de por qué las personas buenas sufren. ¿Cuál es el sentido del sufrimiento? ¿De dónde nace? Ese es el punto. Pero en el texto que escuchamos ahora, lo que fundamentalmente nos viene a decir es el sufrimiento, ¿de dónde comienza? Tenemos la figura esta de el Satanás, que en realidad no es el demonio como nosotros lo entendemos. En aquel tiempo, Satán en hebreo significa el acusador, el adversario, el fiscal general. ¿Ok? Más o menos la historia de esta es: Dios está reunido con sus ángeles, con los que son sus servidores, y viene su servidor, que sería como el fiscal general, el que supervisa la tierra, y le dice: Dios todo orgulloso, ¿has visto a mi siervo Job? Es perfecto. Y el fiscal otra vez no está aquí en plan de diablo, sino en plan de decirle: bueno, a lo mejor se porta bien porque le has dado todo lo que quiere, ¿no? Entonces la idea aquí sobre todo es esta: ¿de dónde nace el bien? Si es bien auténtico, no es solo por conveniencia, sino por algo más. Y es la razón por la que este ángel, que es un servidor de Dios, como les digo, es el fiscal, le pide a Dios permiso para ver si Job realmente es tan bueno como parece o solo es por conveniencia. Y Dios le permite, pero le dice: a él no lo toques. Aquí podemos aprender ya algo. Dios no necesariamente manda las cosas que nos pueden hacer daño, aunque las permita. ¿En qué sentido? ¿Dios es omnipotente? Sí. ¿Y pasan cosas malas en el mundo? También. ¿Él las quiere? No. ¿Las permite? Sí, porque si quisiera podría detenerlas, y la mayor parte de las veces no las detiene. Ahora, ¿por qué no las detiene? Porque esa es la pregunta que muchas veces viene. ¿Es que Dios no es bueno? Primero démonos cuenta de que por dónde entra en realidad todo el mal y el sufrimiento en el mundo. La misma Biblia nos lo dice. ¿Por dónde entró? Por el pecado, ¿no?
Fue el pecado el que introdujo el mal. ¿Qué es el pecado? Es una acción voluntaria en contra de los parámetros establecidos por Dios y en contra de Dios. Lo único que Dios está haciendo es dejar que sigan las consecuencias de nuestras acciones. Porque si Él estuviera tapándonos siempre nuestros errores, nunca aprenderíamos, ¿no? Si ustedes como buenos papás le están siempre resolviendo los problemas a sus hijos y nunca los dejan que se enfrenten a las consecuencias de lo que hacen, pues les garantizo que van a tener unos buenos para nada o criminales. Entonces, la primera cosa que aprendemos es esa, pero también aprendemos otra, muy importante, que si Dios permite eso, no es para hacer el mal, sino para verdaderamente hacer salir el verdadero bien. Para probarnos, el Nuevo Testamento dice que Dios permite que como el fuego es probado en el crisol, que nosotros seamos probados en ese sentido para ver si realmente estamos haciendo las cosas por Él o solo por conveniencia. Esta es la primera, como les digo, la primera cosa que aprendemos. Y en todo el relato que tenemos ahí, ¿y por qué les digo que está construido, que es una historieta, un cuento? Porque se nota evidentemente hasta a las claras que está construido de forma artificial. O sea, a ver cuántas veces les pasa que viene desgracia tras desgracia y solo uno se salva para venir a contarte. Está claro que es una historia en la que se exageran los elementos para que quede claro el principio. A este hombre le fue como en feria, con todas las cosas que tenía. ¿Ok? Esa es la idea. Pero no se les olvide, ¿cuál es la finalidad? Descubrir si Job realmente es un hombre bueno o es convenenciero. Y lo que descubrimos al final de esta historieta es que Job es un hombre bueno, acepta de Dios todo lo que llega. Sin embargo, y aquí me voy a detener con esto, porque cuando leamos el siguiente texto, que comienza, se debería ser mañana, pero mañana es día de los ángeles, de los arcángeles, así es que no sé si lo vamos a leer. Miren cómo empieza. Job abrió sus labios y maldijo el día de su nacimiento. ¿Ven el cambio? Ahorita acaba todo, Job muy dócil. El siguiente paso es que va a perder a toda su familia, ¿no? A sus hijos, que van a morir todos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? No, ya los hijos ya los perdió. Lo que va a pasar después es que él mismo se va a enfermar de una especie como de lepra. Y lo siguiente que dice, Job maldijo su día. Entonces, por eso les digo que es importante leer todo el libro y todo el contexto. En esta primera parte, Job aparece como el hombre fiel y paciente. Pero cuando le tocan ya más profundamente, entonces sí, no voy a decir que se revela porque no aparece como revela, pero ya le toca, ya le duele, y es cuando va a comenzar todo el diálogo del libro. ¿Cuál es el sentido del sufrimiento de la persona buena? Quédense sintonizados para meditar en él. Como les digo, en este momento lo que aprendemos es, nada sucede sin que Dios lo permita. El hecho de que Dios permita no quiere decir que Él lo mande, simplemente que respeta un poco ciertas cosas que nosotros como humanos hemos introducido en este mundo, directa e indirectamente, pero siempre lo hace con una finalidad, desde purificarnos, ayudarnos a que realmente descubramos lo que es importante, a que a través de la paciencia nos demos cuenta de que verdaderamente Él es el que nos sostiene y nos da todo y realmente nos promete mucho más de lo que podemos perder aquí. Y termino con un breve comentario sobre el Evangelio. Jesús, que les dice a los discípulos que están discutiendo quién es el más importante, y toma un niño y le dice, el que se quiera ser importante que sea como este. Y no porque el niño sea bueno, simpático, con pestañotas, ¿no? Y eso, ¿no? Sino porque es el menos importante. La razón de ser por la que Jesús pone a los niños como modelo es porque eran los elementos menos considerados de la sociedad. No eran productivos, nomás consumían y no eran considerados desde un punto de vista social, realmente eran
¿no? Parte de un poco lo que un padre de familia tenía en general. Claramente también en Israel los hijos son una bendición. Pero desde este punto de vista les dice a los discípulos, ¿quieren ustedes ser los más importantes? Actúen como aquellos que no son nada. En lugar de andarse imponiendo a los demás, confíen en Dios, como un niño tiene que está en las manos de sus papás, ¿no? Esa es la idea. En el fondo, ven que se conecta también con lo que nos dice el libro de Job y la actitud de Job al final de este capítulo. Por eso, cuando celebramos la Eucaristía, pues eso es una de las cosas que le pedimos al Señor siempre, ¿no? De poder vivir y de comportarnos como sus hijos que lo aman y que confían en Él.